Pruebas indirectas. Estimación del VO2 máximo mediante ecuaciones. La estimación del VO2 se realiza a partir de ecuaciones o monogramas, en los que se tiene en cuenta el tiempo de esfuerzo soportado entre otras variables analizadas. Todas las estimaciones tienen errores, que se denominan error estándar de la estimación, y que procede de la ecuación de la que se realiza la estimación. Los errores de la estimación se expresan en unidades de la variable estimada o en forma de porcentaje. Sí, por ejemplo, el VO2 máximo estimado a partir del test de la milla caminando es de 55 mililitros por kilogramo por minuto y el error de la estimación es de más o menos 10 mililitros por kilogramo por minuto. Esto significa en realidad que su VO2 máximo real se encuentra en más o menos 10 mililitros por kilogramo por minuto del valor estimado, entre paréntesis, en este caso entre 45 y 65 mililitros por kilogramo por minuto, cierro paréntesis. Protocolos de estimación del VO2 máximo en tapiz rodante. Protocolo de Bruce, abro paréntesis, Bruce y Coles 1973, cierro paréntesis. Este protocolo, abro paréntesis, tabla 7 y figura 26.15, cierro paréntesis, tiene un error de estimación del VO2 máximo del 10 al 12%, pudiendo ser más acentuado en pacientes con función cardiovascular deprimida. Debido a que el rápido incremento del trabajo en esta situación excede la cinética del VO2, en pacientes físicamente activos se puede utilizar una modificación de este protocolo, consistente en reducir las etapas o estadios a 2 minutos para intensificar el trabajo con mayor rapidez. Esta modificación es útil en los casos en los que el objetivo de la prueba sea alcanzar el máximo trabajo cardíaco y quede en un segundo plano la valoración de la capacidad funcional. Se atenúa en muchos casos el cansancio muscular que hace que se detenga la prueba sin haber alcanzado el nivel de trabajo cardíaco óptimo. Durante la realización del esfuerzo se analiza el comportamiento electrocardiográfico del corazón, la presión arterial sistólica y diastólica, y se anota el tiempo de duración de la prueba. Para estimar el VO2 alcanzado se tiene en cuenta la edad del sujeto y el tiempo de prueba, y utilizando el nomograma o las ecuaciones de la figura 26.27 y la tabla 11, podemos hacer una estimación del VO2 utilizando para llegar al estadio en el que se terminó el test. También podemos utilizando el nomograma de la figura 26.28 para estimar el porcentaje de reducción de la capacidad aeróbica del sujeto estudiado. Protocolos de estimación del VO2 máximo en cicloergómetro. Protocolo de Astran y Rimin, abro paréntesis, Brooks y Faye en 1987, cierro paréntesis. Es un protocolo de carga constante, recomendado para personas sanas y moderadamente activas. El test de Astran y Rimin estima el VO2 máximo desde la frecuencia cardíaca obtenida en un ejercicio en bicicleta de 6 minutos a intensidad constante. Para realizar este test es necesario alcanzar una frecuencia cardíaca entre 120 a 170 LP. Después de los 6 minutos de ejercicio, las personas mayores de edad y los sedentarios deberían situarse en el límite inferior de este rango. Para ayudar a ajustar la potencia de trabajo utilizaremos el nomograma de Astran Rimin
abro paréntesis, figura 26.29, cierro paréntesis. Dependiente del peso y la frecuencia cardíaca alcanzada en el primer minuto de calentamiento. Situar la potencia entre 300 y 1200 kilogramos. Entre paréntesis, 50 y 200 W. Cierro paréntesis. La potencia elegida será entre 300 y 600 kpm. Abro paréntesis, 50 y 100 W. Cierro paréntesis. Si el sujeto evaluado es de poco peso o está poco entrenado, si por el contrario el sujeto evaluado es de más peso y está entrenado, la potencia se situará entre 600 y 900 kilogramos, entre paréntesis, 100 y 150 W. Cierro paréntesis. En este test se precisa trabajar con una potencia tal que la frecuencia cardíaca oscile entre 125 y 170 LPM. Si la frecuencia cardíaca se eleva por encima de 170 LPM o se experimenta sensaciones no habituales, se descansa durante 15 a 20 minutos para volver a repetir el test a una intensidad menor. Cuando la frecuencia cardíaca se estabiliza entre 125 y 170 LPM, se medirán los latidos cardíacos durante los últimos 15 segundos del sexto minuto del test. Es importante no parar bruscamente el test y por tanto seguir pedaleando o andando o trotando suavemente durante varios minutos. Para determinación del VO2 máximo. Primero, se calcula la frecuencia cardíaca multiplicando por 4 el número de latidos obtenidos en los últimos 15 segundos del ejercicio. 2. Sobre el nomograma de Astran y Reimann, abro paréntesis, figura 26.30, cierro paréntesis, se conectan los puntos que representan la frecuencia cardíaca con los que se representa la potencia de trabajo. Ambas líneas se cruzan con la que nos da la información del VO2 correspondiente, abro paréntesis, en litros oxígeno por minuto, cierro paréntesis, en el punto donde la línea corte la escala del VO2 máximo. Se debe ajustar el valor de VO2 máximo a la edad del sujeto evaluado, multiplicando por el factor de correlación apropiado según se muestra a continuación. Edad 15, factor 1,10. Edad 20, factor 1,05. Edad 25, factor 1,0. Edad 30, factor 0,94. Edad 35, factor 0,87. Edad 40, 0,83 como factor. Edad 45, factor 0,78. Edad 50, factor 0,75. Edad 55, factor 0,71. Edad 60, factor 0,68. Edad 65, factor 0,65. Y cuarto, una vez obtenido el consumo de oxígeno, lo referimos a kilogramos de peso, abro paréntesis, en mililitros por kilogramos por minuto, cierro paréntesis. 2 puntos. A. Multiplicar el valor de VO2 máximo por 1000, abro paréntesis, para convertir los litros en mililitros, cierro paréntesis. B. Dividir este número por el peso del sujeto en kilogramos. Protocolo de PwC 170. Es una forma de valorar la capacidad funcional de un sujeto por metodología indirecta. El objetivo de esta prueba es valorar la capacidad de rendimiento desde el punto de vista cardiovascular y diagnosticar lesiones no descubiertas en reposo. Cuando Gallun ideó este protocolo, estableció que 170 LPM era la frecuencia cardíaca máxima a la que se le puede desarrollar un trabajo de manera adecuada. Es fácil deducir que dependiendo de la edad,
el test irá disminuyendo la frecuencia cardíaca que alcanza. Abro paréntesis. PWC 150, PWC 130, cierro paréntesis. Después de un calentamiento de 2 a 5 minutos a 25W, se inicia el test incremental escalonado, 2 puntos. Primer ítem. Sujetos no entrenados, 2 puntos. Carga inicial, 2 puntos. 50W, incrementos de 25W, / 2 minutos. Segundo ítem. Deportistas, 2 puntos. Carga inicial, 2 puntos. 50W, incrementos de H, 2 puntos. 50W / 2 minutos. Y M, 2 puntos. 25W / 2 minutos. Tercer ítem. Deportistas muy bien entrenados, 2 puntos. Carga inicial, 2 puntos. 100W, aumentos de 50W / 2 minutos. Recuperación, 2 puntos. 50% de la carga alcanzada. Disminución progresiva de la carga. Tomar tensión arterial y frecuencia cardíaca cada 2 minutos durante la prueba y en el minuto 1,3 y 5 de la recuperación, abro paréntesis, activa hasta el tercer minuto y pasiva hasta cumplir el quinto minuto, cierro paréntesis. Una vez completado uno o varios tests, se pueden utilizar los datos expresados en la tabla 12 para determinar el nivel de la capacidad funcional cardiorrespiratoria. Protocolos de estimación del VO2 máximo con escalón. Estos tests son de sencilla realización y pueden ser ejecutados a la vez por varias personas. Además, no precisan un material caro. Existen numerosos tests que utilizan el escalón STEP como instrumento para realizar un protocolo de ejercicio constante submáximo. Abro paréntesis, prueba con escalón de Harvard. Abro paréntesis, Braham, 1943. Cierro paréntesis, prueba con escalón de 3 minutos. Abro paréntesis, Hawking y Kubik, 1963. Cierro paréntesis, prueba con escalón de Osu. Abro paréntesis, Cueres y Coles, 1969. Cierro paréntesis, prueba con escalón de la Eastern Michigan University. Abro paréntesis, Witten, 1973. Cierro paréntesis, y etcétera. Y test donde se ejecuta un protocolo incremental en escalón. Abro paréntesis, Naglek y Coles, 1965. Cierro paréntesis. Siendo necesario en todos ellos tomar la frecuencia cardíaca al finalizar el test, cada uno de ellos utiliza alturas de escalón diferentes y muchos superan los 40 centímetros, lo que limita su uso para determinado grupo de población. Describiremos a continuación los más utilizados por su sencillez y su fácil aplicación a un mayor grupo de sujetos. Entre los más utilizados destacamos el test de los 3 minutos y el del escalón de 5 minutos de Astran y Rimin de 1954, dado que se basan en la utilización de un protocolo sencillo y la altura del escalón no supera los 40 centímetros de altura. La validez de este tipo de pruebas depende en un alto grado de la precisión con la que se mida la frecuencia cardíaca al finalizar el test. Son test exigentes desde el punto de vista funcional. Test del escalón de Astran y Rimin. El test consiste en subir y bajar de un escalón de 33 o 40 centímetros de altura según sexo al ritmo marcado por el metrónomo, abro paréntesis, 22,5 ciclos por minuto, cierro paréntesis, durante 5 minutos. Primer ítem. Cuando se termina el test se mide la frecuencia cardíaca al final. Segundo ítem. El VO2 máximo estimado debe corregirse si el sujeto tiene menos o más de 25 años. La correlación entre el VO2 máximo real y el VO2 máximo estimado es de 0,74. El error medio estimado es de más o menos 10 y más o menos 15% para sujetos bien entrenados y no entrenados respectivamente. Abro paréntesis. Astran y Rodal, 1977. Cierro paréntesis. Cuarto ítem. Sobre el nomograma de Astran y Rimin, abro paréntesis, figura 26.30, cierro paréntesis, conecta los puntos que representan la frecuencia cardíaca
con los que representan el peso del sujeto, abro paréntesis, sobre la escala de su género, cierro paréntesis. Lee el VO2 correspondiente, abro paréntesis, en litros oxígeno por minuto, cierro paréntesis, en el punto donde la línea corte la escala del VO2 máximo. Quinto ítem. Ajusta el valor de VO2 máximo a tu edad, multiplicando por el factor de corrección apropiado. Test del escalón de 3 minutos. Abro paréntesis, Maadlib y Colts 1972, cierro paréntesis. El test consiste en subir y bajar de un escalón de 40 centímetros de altura según sexo al ritmo marcado por el metrónomo. Abro paréntesis, 24 ciclos por minuto para hombres y 22 ciclos por minuto para mujeres, cierro paréntesis, durante 3 minutos. Primer ítem. La frecuencia cardíaca posterior al ejercicio se obtiene contando el número de latidos entre el segundo 5 y 20 inmediatamente después del ejercicio. Abro paréntesis. Multiplicando por 4 la convertimos a latidos por minuto. Cierro paréntesis. Segundo ítem. El error estándar de la estimación es de más o menos 16% VO2 máximo. Protocolos de estimación del VO2 máximo realizados sobre el terreno. Estos tests se realizan en el mismo lugar donde se hace habitualmente el ejercicio. Son test de fácil aplicación. Resultan ser útiles cuando se precisa aplicar a un grupo amplio de sujetos. Test de Cooper, abro paréntesis, Cooper 1968, cierro paréntesis. El objetivo del test es recorrer la mayor distancia posible en un tiempo señalado. Abro paréntesis, 12 minutos, cierro paréntesis. Se estima la potencia aeróbica a partir de la ecuación. VO2 máximo, consumo máximo de oxígeno, abro paréntesis, mililitros por kilogramos por minuto, cierro paréntesis. D, abro paréntesis, es la distancia recorrida en metros en los 12 minutos. El consumo de oxígeno máximo obtenido puede catalogarse como excelente o muy pobre según el valor obtenido y comparándolo con los valores de la tabla 13. Es un test recomendado para personas sanas y que son moderadamente activas. Si el sujeto es sedentario, debería realizar un programa de ejercicio durante 4 a 8 semanas antes de realizar este test. No se recomienda este test en condiciones de mucho calor o frío. Este test debe realizarse corriendo en una pista llana, con distancias medidas, como por ejemplo poner marcadores para dividir la pista en tramos de 200 o 400 metros, de modo que el número de vueltas completadas por el sujeto pueda determinarse con rapidez y facilidad. Contabilizando la distancia exacta recorrida en los 12 minutos, se comparan los datos obtenidos con los baremos establecidos en la tabla 13 y se cataloga la capacidad aeróbica del sujeto según la categoría en la que se localice. Test de Valke. Abro paréntesis, Valke 1963, cierro paréntesis. El objetivo del test es reconocer la mayor distancia posible en el tiempo señalado. Abro paréntesis, 15 minutos, cierro paréntesis. Se estima la potencia aeróbica a partir de la ecuación, VO2 máximo es igual al consumo máximo de oxígeno, abro paréntesis, mililitros por kilogramo por minuto, cierro paréntesis. D, es la distancia recorrida en metros en los 15 minutos. Este test se debe realizar corriendo y en una pista llana con distancias medidas. Por ejemplo, poner marcadores para dividir la pista en tramos de 200 o 400 metros, de modo que el número de vueltas completadas por el sujeto pueda determinarse con rapidez y facilidad, contabilizando la distancia exacta recorrida en los 15 minutos. Test de Rothbard en una milla. Abro paréntesis, 1609 metros, cierro paréntesis, abro paréntesis, Klein y Colts 1987, cierro paréntesis. El objetivo del test es caminar una milla en el menor tiempo posible. Puede ser realizado por personas que no pueden desarrollar otros tests debido a su baja condición física. La potencia aeróbica se estima a partir de la ecuación,
VO2 máximo es consumo máximo de oxígeno. Abro paréntesis, mililitros por kilogramo por minuto. Cierro paréntesis. P, dos puntos, peso corporal en libras. Conversión, dos puntos, 1 kilogramo igual a 2,2 libras. E, dos puntos, edad. S, sexo. Abro paréntesis, mujeres igual a 0, hombres igual a 1. Cierro paréntesis. T, tiempo. Abro paréntesis, minutos. Cierro paréntesis. FC, dos puntos, frecuencia cardíaca al final de la prueba. Abro paréntesis, latidos por minuto. Cierro paréntesis. Este test se debe realizar caminando lo más rápido posible hasta completar una pista llana medida de 1609 metros de longitud. Se mide al terminar el recorrido la frecuencia cardíaca alcanzada y el tiempo utilizado. Test corriendo o andando de 1,5 millas, entre paréntesis 2413 metros, cierro paréntesis, abro paréntesis, George y Coles 1993, cierro paréntesis. El objetivo del test es recorrer caminando o corriendo 2413 metros en el menor tiempo posible. La potencia aeróbica se estima a partir de la ecuación. 2 puntos. VO2 máximo 2 puntos, consumo máximo de oxígeno. Abro paréntesis, mililitros por kilogramo por minuto. Cierro paréntesis. P, 2 puntos, peso corporal. Abro paréntesis, kilogramos. Cierro paréntesis. T, 2 puntos, tiempo. Abro paréntesis. Minutos, cierro paréntesis. S, 2 puntos, sexo. Abro paréntesis, mujeres igual a 0, hombres igual a 1. Cierro paréntesis. Test UKK. Abro paréntesis. CSD 1998. Cierro paréntesis. Eso es un test idóneo para grupos de personas no homogéneas. Mide la actitud aeróbica de un número bastante elevado de sujetos, siendo bien aceptado y muy motivante debido a que se trata de la actividad física más común, la marcha a pie. Por lo general se realiza al aire libre. El objetivo del test es caminar lo más rápido posible 2 kilómetros en superficie llana. El registro, expresado en predicción de VO2 máximo o en el índice de actitud, se calcula en función del tiempo empleado en el recorrido, en la toma de la frecuencia cardíaca a la llegada, el índice de masa corporal y la edad del sujeto. VO2 estimado versus VO2 medido. Debido a las limitaciones encontradas en la estimación del VO2 máximo, se ha propuesto recientemente un método de estimación basado en la revelación entre la frecuencia cardíaca de reserva y el VO2 de reserva, utilizando un test de 6 minutos de duración con incrementos de carga de 15 W por minuto, hasta alcanzar el 15% de la frecuencia cardíaca de reserva. Tal y como podemos observar en la figura 26.31, este trabajo encuentra una elevada correlación, abro paréntesis, R igual a 0,894, SEE igual a 4 mililitros por kilogramo por minuto, cierro paréntesis. Frente a los anteriores métodos utilizados hasta ahora, los protocolos tan conocidos como el ya protocolo de Astra o el de IMCA. La figura 26.32 muestra los resultados de trabajo de Mayer y Coles en 1991, que estudiaron el VO2 máximo real y el estimado utilizando distintos protocolos sobre un grupo de población con baja forma física. Los valores estimados fueron significativamente mayores que los medidos para cada uno de los protocolos, con la excepción del protocolo de 25W/estadio realizado en el cicloergómetro. El error estándar asociado al consumo de oxígeno estimado respecto a la carga de trabajo puede ser minimizado utilizando protocolos en rampa. Por último, recientemente Malek y Coles en 2004 analizaron las ecuaciones de estimación del VO2 máximo, más utilizadas en los test de valoración indirectos, comparando para ello el VO2 máximo medido directamente con un analizador de gases en un grupo de 142 sujetos entrenados con el VO2 estimado en estos mismos sujetos entrenados utilizando distintas ecuaciones de predicción del VO2 máximo. Las conclusiones de la investigación fueron: A. Los valores medidos del VO2 máximo real y estimado pueden ser comparables.
B. Que muchas de las ecuaciones que se utilizan infraestiman el valor real del VO2 en esta población entrenada. Y C. Que las ecuaciones que tienen en cuenta entre sus variables los vatios máximos alcanzados en el test, además de la edad y el peso, se acercan más al valor real del VO2 máximo. En la práctica, sin embargo, el uso de estos test máximos que determinan vatios máximos alcanzados está más limitado.